Pasaje nos habla de dos errores y el segundo simplemente, como lo dije, es el resultado del primer error, dejar a Dios. Hermanos, debemos de reconocer que tú y yo no somos la fuente. Tú y yo no somos la fuente, hermanos. Hay una fuente sin igual y no somos nosotros. Aquella fuente sin igual es Dios, hermanos. Es la fuente donde emana todo, hermanos. Y qué necios somos, hermanos, al tratar de intentarlo en nuestras propias fuerzas sin tomar en cuenta a Dios. Miren lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5 nos dice la Biblia y nos recuerda una verdad que debemos de tener memorizada. Dice la Biblia: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vamos a leer juntos lo que sigue. Porque separados de mí nada podéis hacer. Tú y yo no somos la fuente. La fuente es Dios, hermanos. Y por el otro lado, con Dios todo es posible, pero es con Dios. Y qué triste que nos atrevamos a olvidarnos de aquel que nos dio la vida. Evangelizando en una ocasión, estaba hablando con una persona, estaba fumando en la banqueta. Y le empecé a hablar de Dios, de la necesidad y la urgencia de que él aceptara a Cristo como su Salvador. Y me dice: no, yo me alejé de él. De hecho, le conocía y me congregaba, pero no me dio lo que le pedí y me alejé de él. Mientras fumaba su cigarro nuevamente. ¿Cómo nos atrevemos a olvidarnos de aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cómo nos atrevemos a olvidarnos de aquel que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros? ¿Cómo nos atrevemos a olvidarnos de aquel que nos salvó, hermanos? Aquel que nos cura cuando nos enfermamos, aquel que nos provee cuando tenemos necesidades, aquel que te dio paz cuando estabas turbado, aquel que transformó tu vida. ¿Alejarte de Dios? Dos males hizo mi pueblo. El primero de ellos fue que dejaron la fuente de agua viva. Qué mal tan terrible. Tú y yo no somos la fuente. Solamente somos contenedores de sus bendiciones, hermanos. Cualquier bendición que tú y yo podamos tener esta mañana, no fue por ti, fue por Dios, hermanos. Él es la fuente de todo. No lo intentemos solo, porque todos los ejemplos de la Biblia de personas que lo han intentado en sus propias fuerzas han fracasado, así sea el mismo padre de la fe como Abraham, cuando él pensó que era la fuente. Cometió uno de los errores más atroces, no solo de su vida, sino de la historia, porque él no es la fuente. Cuando lo intentamos nosotros solos, estamos diciendo: yo soy la fuente. No, él es la fuente, hermanos. De nosotros no manan los frutos del Espíritu, por eso se llaman frutos del Espíritu. Sin Él, separados de Él, nada puedo hacer, y ninguno de esos frutos puede estar en mí. Recordemos cuáles son los frutos, hermanos. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu. No dice el fruto del hermano, ni nuestro fruto. Estos frutos no manan de nosotros, hermano. Este fruto, si queremos experimentarlos, manan de Dios. El fruto del Espíritu es, y el primero en lista, ¿cuál es, hermanos? Cuando uno está cerca de Dios, hermano, cuando uno no se olvida de Dios, cuando uno cumple con la voluntad de Dios, Dios nos da la capacidad de aún amar lo que no es amable. Cuando escuchamos la palabra amable, pensamos que es educado. No, la palabra amable es fácil de amar. Hay gente que es amable, fácil, hermano, pero hay gente que no solo es dura, es durísima, hermanos. Pero cuando tú estás bien con Dios, Dios te da la capacidad de amar lo que no es amable, de saludar a aquel que no quiere saludar, no por ti, sino por la fuente. Puedes amar lo no amable. El primer fruto, y tú dices: es que no puedo amar a tal persona, es que no me llevo bien con tal persona. El problema no está en la persona, sino que tú lo estás intentando en tus fuerzas. Porque en sus fuerzas puedes amar hasta a tus enemigos y decirle: gracias por la madurez que me has dado con él.
El fruto es amor. Siguiente fruto es gozo. Y tal vez te preguntas, pero ¿por qué no hay gozo? ¿Por qué me siento como me siento esta mañana? Porque dejaste la fuente, mi hermano. Porque yo leo historias en la Biblia y veo que hay un individuo llamado Pablo y su compañero fiel que se llamaba Silas. Y mientras predicaban fueron encarcelados, pero dice la Biblia que a medianoche empezaron a cantar: sigo creyendo en Cristo. No me des un cristiano que cante en la iglesia, dame un cristiano que canta allá afuera cuando las tribulaciones están fuertes y que puedas decir que fiel es Dios que camina en la tormenta. Dame un cristiano que cante en la tormenta. Fruto del Espíritu. Cristianos se les dificulta cantar en la iglesia, pero no fueran los tucanes. No agachen su cabeza, no es tiempo de orar, hermanos. Ahorita oramos, ahí está el altar. Es fruto del Espíritu, hermano. Dices, ¿por qué no puedo amar? Porque estás lejos de Dios, hermano. ¿Pero qué no ve que estoy en la iglesia? Puedes estar en la iglesia y tan lejos de Él, hermano. Amor. Puedes amarlo, no amable. Gozo. Puedes estar gozoso en momentos difíciles. Yo doy gracias a Dios, hermano. Simplemente veo algunas personas, hermanos, algunas historias las conozco, me han contado, los llevo en oración, pero los veo venir tan contentos a la iglesia, hermanos, y solamente digo, gloria a Dios por ese hermano y esa hermana. Porque mantienen el gozo del Señor aún con las aflicciones que tienen. ¿Por qué? Porque están cerca de Dios. Y otro que otro, hermanos, además le pica un mosco, hermanos, y una amargura. No sé si no hay gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Dejaste la fuente. Tú no eres la fuente, yo no soy la fuente. La fuente es Dios. No inculpes a los demás. Es que no puedo gozarme. Vea mis problemas. Ve los problemas de la Biblia, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Fue escrito desde la cárcel. Fruto del Espíritu. Amor. Gozo. El que todos desean esta mañana, hermanos. Paz. Es que ¿por qué estoy turbado? Porque estás lejos de Dios, hermano. Cuando tú estás cerca de Dios y vienes a la iglesia y lees esa frase, hermanos, Dios está en control. No significa que estamos bien, hermanos. Realmente tal vez estamos en dificultades. Pero nuestra fe en Dios es un poquito más grande, y no nuestra fe, sino en el Dios en el cual tenemos nuestra grano de mostaza de fe. Que podemos decir, verdaderamente Dios está en control. Aunque el panorama sea adverso, puede haber paz. Lo he dicho tantas veces, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de problemas. Dices, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué vivo tan turbado, hermano? Porque has dejado a Dios. Amor, gozo, paz. La cuarta nadie la necesita, así es que hay que brincárnosla. No, ya me doy cuenta, yo me paso de 40 minutos y ya estoy viendo el reloj. Por eso hoy voy a predicar 2 horas y 20, hermanos. Sí, por poco y me persuade. Paciencia, hermanos. Paciencia. Dices, pastor, pues me está escribiendo, no tengo ni uno. Entonces estás en un buen lugar, hermano. Vamos a acercarnos a Dios para tenerlos todos. Benignidad, esa palabra benignidad simplemente significa literal traducción, hermano, sé bueno. Pastor Jack House decía, sé bueno con todos porque todos están pasando por un momento difícil. Entre más platico con personas, más cuenta me doy de cuántas personas, hermanos, tienen sus propios problemas. Y debemos ser buenos con ellos. Aun con las personas que entres y digas, bueno, ¿acaso esa persona tiene un día malo? Como una vez alguien me preguntó, y pastor, ¿usted batalla con algo? Y le dije, no, yo no. ¿De veras? ¿Ha tenido un mal día? ¿A meses, a veces? Pero Dios es bueno, hermanos. Sé bueno aún con aquellos que crean que no necesitan tu bondad, porque sí la necesitan. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
Esa mansedumbre tampoco nadie la necesita, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios que reaccionamos de una manera cordial. Gloria a Dios, hermanos, que nunca levantamos la voz para nada ahí en la casa, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué uno no acciona sino reacciona? Porque no estamos con Dios. Me dejaste a mí, fuente de agua viva. Y tú solo, dice Dios, no puedes ser manso. Necesitamos a alguien que nos controle. Y el único que nos puede controlar es Dios, hermanos. Cuando estamos descontrolados y decimos lo que pensamos, simplemente nos estamos dejando ir por la carne, hermano. Mansedumbre. Templanza. ¿Vives tranquilo, hermano? Sí, pastor. Sí. Templanza. Dios está en control. Templanza. ¿Pero qué no ve todo? Dios está en control. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Regresamos a nuestro texto, hermanos. Jeremías 2:13. Y fíjense cómo lo dice el escritor Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y fíjense lo que dice el texto. El texto dice que la fuente de agua viva los dejó a ellos. Nunca será por Dios. Nunca, si estás vacío ahorita, no es culpa de Dios. Tú te alejaste de Dios. Alguien me dijo, pero pastor, ¿cómo es posible que tal persona haga tal cosa si es cristiano? ¿Acaso Dios no lo cuidó? No, él se alejó de Dios. Me dejaron a mí, dice Dios, se atrevieron a dejarme, que soy la fuente de agua viva. Cuando uno está seco, nunca es por Dios. Siempre es por negligencia personal, hermanos. Tal vez alguien pueda decir esta mañana, pues, me ha alejado algo de Dios y no siento que me haya ido tan mal. Miren lo que dice el salmista, hermanos, en el Salmos 23:5. Recuerda quién es la fuente, hermanos. Recuerda quién es quien nos llena. Y el salmista dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Vamos a leer juntos lo que sigue. Mi copa está rebosando. ¿Quién le llenó su vida al salmista, hermanos? ¿Quién llena nuestras vidas? Ahora, no se vacía de un día a otro. Tú dices, pues no leí la Biblia esta semana y no me fue tan mal. Es que Dios es tan bueno, hermano, que Dios llena tu copa y te la sobrellevas la semana, hermano. Y se va bajando el agua. Si yo no leo la Biblia, si no oro, si no me congrego, si no gano almas, si no hago la voluntad de Dios, esa copita se va vaciando. Pero no se vacía de un día a otro. Siento que me va bien todavía, sí. Por la misericordia de Dios, hermanos. Y porque es Él quien llenó nuestra copa. Pero pasas por un problema, hermanos, no lo llevas a Dios. Alguien te ofende y no lo llevas a Dios para sanar tu corazón. Y empiezas a vaciar tu copita. Y empieza a estar vacía, vacía, hasta que se seca. Y tú dices, pero ¿qué ha cambiado si todo ha sido igual? No, nada ha cambiado. Dios era tan bueno que te permitió un tiempo de gracia. Con sus bendiciones. Pero te las acabaste y no te llenaste. Hermano, si uno tiene que cargar el carro con gasolina, no tienes que cargar, vamos, tu espíritu. Ahora, Dios es tan bueno, hermanos, que vamos a Él y rebosa nuestra copa, hermanos. Pero dice, estoy tan lleno que ¿para qué leo mañana? ¿Para qué leo el siguiente día? ¿Para qué leo aquella historia si ya me la sé? Cuidado. Vas perdiendo aquella copa que estaba rebosando. A veces estamos tan llenos de Dios y gloria a Dios por aquellos momentos, hermanos, que no nos desanimamos aun cuando pasamos por adversidades fuertes. Yo creo que todos hemos estado ahí. Pasamos por un problema difícil y no nos tumba.
porque estamos con Dios, Él nos levanta, nos da fuerza, nos da ánimo. Gloria a Dios por esos días, hermanos. Pero ¿qué de aquellas veces que solo un comentario, hermano? Ya no te digo un problema grande, un comentario te tumba. La culpa es del comentario, no, es que tú no estás con Dios. Puedes inculpar a quien quieras, pero Dios, la Biblia dice, tú me dejaste. Hermano, ¿tú caminas con Dios como lo hacías hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Llevas tu lectura? ¿Estás a punto de terminar tu lectura bíblica este año? Fíjense lo que el salmista dice, hermanos, en el Salmos 42:1. Salmos 42:1 nos dice la Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Te das cuenta de la urgencia del salmista por llenar su copa de su vida de Dios? Tú y yo no somos la fuente. Dios es la fuente, hermanos. Que no solo puede llenar, puede rebosar nuestra vida, hermanos. Regresamos al texto, Jeremías 2:13. Y dice la Biblia: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de todo. Y después nos dice: y cavaron para ellos mismos cisternas. Cualquier cisterna lejos de Dios es una cisterna rota, que tal vez agarra agua un tiempo, pero se tiene que agrietar. Solo Dios puede llenarnos, hermanos. Y nos sigue diciendo este pasaje, hermano, versículo 16, mira lo que dice: aún los hijos de Memphis, de Tafnes, te quebraron la coronilla. 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? La Biblia dice: ¿qué acaso no te has dado cuenta todos los problemas y desánimos que te has acarreado desde que dejaste a Dios? 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad, versículo 19, te castigará. ¿Por qué me dejaste a mí, que soy la fuente de agua viva? ¿Quieres tu maldad? Está bien, ve y tómala, pero serás castigado por tu misma maldad. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, fíjense este texto, hermanos, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Te faltó temor de Dios, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una vida sin Dios, una vida alejada de Dios, número 1 es mala y número 2 es amarga. Dame un cristiano amargado y te doy un cristiano lejos de Dios. Pero regresamos a nuestro texto, versículo 13. El primer error fue dejar la fuente. La fuente de todo es Dios. Nunca dejemos la fuente. Y por consecuencia, por estar tan secos y no haber bendición de parte de Dios, pues tengo que cavar alguna cisterna. Cisternas rotas. Si tú has visto una cisterna que es para depositar el agua y tiene una pequeña grieta, no importa que esté llena la cisterna, se tiene que vaciar. No importa que la llenes hasta arriba, se le tiene que salir por alguna grieta. Y si esa grieta no se arregla, pues esa grieta va a crecer hasta el punto que no va a sostener agua. Tal vez la sostiene un tiempo, pero dice Dios: tu primer error fue dejarme, y estabas tan seco que tenías que llenarte de alguna otra manera, y te diste cuenta que todas las demás cisternas están huecas. Hermano, no puedes tú vivir toda tu semana con una predicación a la semana. No puedes, hermano, es imposible.
Necesitamos leer nuestra Biblia cada día, hermanos. Debemos leerla cuando queremos y aún más debemos leerla cuando no queremos. Biblia, oración, hermanos. Yo me sorprendo cuando llevo a los jóvenes a una conferencia. Tal vez primer mensaje no responden tanto, segundo mensaje no tanto, pero ya el tercer mensaje, hermanos. Ayer fue una bendición la conferencia, hermanos, se predicó quién le quiere entregar su vida a Cristo y más de 20 jóvenes pasaron para entregarle su vida a Cristo. ¿Sabes qué fue, hermanos? No fue mi mensaje, hermanos, fue la palabra de Dios que nos llena, hermanos. Nos ayuda a tomar decisiones que nos edifican. Por eso vamos a tener una conferencia también, hermanos. Y cuando uno ve una conferencia hasta se siente uno, hermanos, más fuerte espiritualmente. Y no en nosotros, sino que la fuente nos llena, hermanos. Lo malo de vaciarnos es que nos llenamos con cosas tan huecas. Aquella persona que trata de llenarse con la cisterna de las religiones y dicen, bueno, en aquella iglesia predican muy fuerte, mejor me voy a cambiar de iglesia, allá son muy legalistas. Primeramente estudia qué significa legalismo antes de decirlo. La palabra legalista es agregarle algo a tu salvación y sería una salvación por obras. Nosotros creemos que la salvación es por fe y gracia, hermanos, pero Dios es santo. Ganando almas, una persona me dijo, no, es que mi religión es más fácil, yo voy y me confieso y puedo hacer lo que sea toda la semana. Cisternas huecas. No, allá yo puedo hacer lo que yo quiera. Ninguna religión te puede quitar la sed. Ni esta iglesia te puede quitar la sed. Solo Dios puede quitar tu sed, hermanos. Pero después cavan más profundo y se meten a la cisterna del pecado, tratando de saldar aquellas penas con el alcohol, con cigarros, con drogas o incluso pornografía. Y empiezas a cavar cisternas huecas que te van a dejar peor que el principio. El error fue que dejaste a Dios. Necesitas llenarte de alguna manera. Nuevamente, esto no es de un día a otro. Lot comenzó a apartarse, dice la Biblia. Después viene la cisterna del materialismo. Dejar de venir a la iglesia por ganar un poquito más. Aquella persona que me dijo, gracias a Dios, Dios me dio un trabajo, pero bueno, ya no me puedo congregar. Y le dije, ¿estás seguro que te lo dio Dios? Yo no creo que Dios quiere que dejemos de servirle, hermanos. Yo no creo que Dios quiere que dejemos de congregarnos. ¿Y cómo puede probarme eso, pastor? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, lo dice su misma palabra. La cisterna de cualquier cosa externa sí puede ser buena. Si estoy con aquella persona, seré feliz. No, ninguna persona puede hacerte feliz. Aquel corito que cantaban los loros, solo Dios hace al hombre feliz, hermanos. Solo Dios. La cisterna de la sociedad, querer agradar a todos. Y sabes, hermano, no puedes. Y Pablo dijo, si quisiera agradar a los hombres, no seré ya más siervo de Dios. La cisterna de las redes sociales y buscar la aceptación, hermanos, a través de otros lugares. Luego empiezan a cavar un poquito más la cisterna y se meten a la cisterna del espiritismo, hermanos, el ocultismo. Como si una vela por ser roja te quita un problema y ahora por si es amarilla te quita otra. Creo que se necesita más fe en creer eso que en creer que la Biblia es palabra de Dios, hermanos. Pero estás tan hueco y ya no hay Dios que tienes que llenarte de alguna cisterna hueca. Saúl mismo lo hizo, hermanos. Solamente son cisternas huecas. Pero cuando estamos lejos de Dios, hermanos, y cuando Dios no es nuestra sustancia, tendremos que cavar algunas cisternas para darnos cuenta que todas y cada una de ellas están huecas. Dios le dijo vez tras vez al pueblo de Israel, vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios. Los mismos apóstoles, miren lo que dice Juan 6:66. Juan 6:66 dice la Biblia. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Me duele que dice muchos.
Me hubiera gustado que hubiera dicho 2, pero dice muchos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y dijeron: esta fuente no me llena, déjame ir a cavar mis propias cisternas. Y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Queréis acaso ir también vosotros? Y me encanta la respuesta de Pedro, hermanos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos, hermanos? ¿Qué respuesta? Pedro le dijo: ¿a quién más puedo ir este domingo en la mañana si no es a ti, Señor? ¿A dónde más puedo ir? ¿Quién más puede llenarnos más que nuestro Dios? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras que edifican mi vida. Tú tienes palabras que me retan a ser mejor cristiano. Solo tú tienes palabra de vida eterna. No debemos estar cavando cisternas huecas allá afuera creyendo que nos van a llenar, cuando es nuestro Dios quien llena nuestra vida. Aquella persona que dijo: y no tomas, no necesito tomar. Dame una coca y me la paso a todo dar. Y hasta rimó. Tal vez será una canción más adelante, hermanos. No, yo no necesito un tequila para sonreír. Tú estás tan vacío porque nos criticas, no tomas. No, yo te critico a ti. Eres tan miserable que necesitas alcohol. Cisternas huecas. Reconozcamos, hermanos, el mensaje es muy sencillo esta mañana. Tú y yo no somos la fuente. Tú y yo no somos la fuente de nada. Dios es la fuente de todo. No dejes la fuente. Dios es la fuente de todo. Miren lo que dice Efesios 1:22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y me encanta el texto que sigue: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, vamos a leerlo juntos lo que sigue, que todo lo llena en todo. Aunque tu necesidad sea distinta al que está sentado al lado tuyo, la fuente es la misma, hermanos. Aunque todos tenemos necesidades distintas, hermanos, unas puede ser laboral, económica, familiar. Hermanos, las necesidades son diversas, la fuente es la misma. Dios es la fuente, hermanos, que no solamente puede saciar nuestra sed, sino dice la Biblia que Él es aquel que todo lo llena en todo. Dame un cristiano que está cerca de Dios, hermano. Te voy a dar un cristiano que puede seguir adelante a pesar de lo que pase, hermanos. Y dame un cristiano, hermanos, que está lejos de Dios, y cualquier cosa, por insignificante que sea, será la excusa perfecta para dejar de congregarse. Échale la culpa a quien quieras, tú estabas lejos de Dios. Es Dios la fuente. Es Dios la fuente de amor. Es Dios la fuente de gozo. Es Dios la fuente de paz. ¿Por qué escarbar paz en otros lados, hermano? Si la paz, la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Es estar con Cristo. Tú puedes decir: pero es que no conoce mi problema. No lo conozco ni tengo que conocerlo. Conozco este libro y sé que es más grande que tu tribulación. La paz que sobrepasa todo entendimiento es su promesa. Él es la fuente de la esperanza, de la fe. Tú menciónalo, Él es la fuente. Y regresamos allá a Jeremías 2, hermanos, y terminamos, versículo 13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho ¿quién, hermanos? No dice el pueblo, mi pueblo. Vez tras vez, hermanos, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de tu Dios, cuídate. Y cuando te saque de tierra de Egipto, a tierra buena, tierra de riego, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Es lo que Dios nos repite este día, hermanos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal más atroz que podemos hacer es dejarlo a Él, que es la fuente de todo.
y cavaron ellos mismos cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué cavar una cisterna cuando tenemos la fuente de todo, hermanos? No dejemos la fuente. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si Dios habló a tu vida, el altar está abierto. ¿Necesitas algo de la fuente? El piano comienza a tocar, el altar está abierto, hermano. Dios es la fuente. ¿Por qué buscar en otro lado lo que solo Dios puede darte? ¿Por qué cavar cisternas huecas que no retienen agua? Dos males ha hecho mi pueblo. El primero fue el más atroz. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Hermano, ¿has dejado a Dios? Aquí nadie tiene que levantar la mano, aquí nadie tiene que decir nada, hermano. Tú sabes cómo estás con Dios. Hermano, ¿te has alejado un poquito de Dios estos últimos días? ¿Has dejado de leer la Biblia como deberías, hermano? ¿Has dejado de congregarte tan fielmente como debes? Hermano, ¿has dejado tu ministerio? ¿Cómo está nuestra relación con Dios esta mañana, hermanos? Dices, ya vine a la iglesia. No te pregunté si viniste a la iglesia. Te pregunté cómo está tu relación con Dios. Puedes venir a la iglesia en automático, hermanos, y aún no sacar nada porque estás tan lejos de Dios que ya simplemente es mera religiosidad. Recuerda que Dios es la fuente, hermano, no solo de vida eterna, y gloria a Dios que lo es, pero Él es la fuente de amor. Dios te da la capacidad de amar lo que no es amable y sobre todo de amar a las personas cercanas a ti. Recuerda que es la fuente de gozo. Dices, es que hace tiempo que no puedo disfrutar un día, hermano. Él es la fuente. No necesitas ni que sea fin de semana, puede ser lunes, pero con Dios será un buen día. Él es la fuente de paz, hermano. ¿Estás turbado? ¿Te preocupaste esta semana? Él es la fuente. No tienes que cavar ninguna otra cisterna, porque te darás cuenta que el fondo de esa cisterna está hueca, está vacía y no retiene agua. Él es la fuente de fe. Es que, pastor, no sé qué va a pasar mañana. Él es la fuente de fe y con Él podrás decir, Dios está en control. Él es la fuente de fe. Dios nos guarde, hermanos, y sigamos cavando cisternas huecas cuando solo Dios puede llenar nuestra vida. Con los ojos cerrados, última pregunta. Tal vez tú vienes el día de hoy y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Gloria a Dios por esa mano. Dios le bendiga. Alguien se le va a acercar para mostrarle un versículo. Cómo tener esa seguridad, que es lo más importante que nos puede pasar. Señor, perdónanos, porque a veces cometemos este mismo error y te dejamos a ti, fuente de agua viva, y cavamos para nosotros mismos cisternas huecas que sabemos que no pueden ofrecernos más que tú, Señor, si tú eres el dador de todo. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, esa fuente de amor, esa fuente de gozo, esa fuente de paz, esa fuente de esperanza, esa fuente de benignidad, esa fuente de mansedumbre. Y, Señor,